se ve con tal magnitud, pero podríamos recordar el caso de Chile a inicios de los años 70 del siglo XX, o el caso de España durante la época de la dictadura franquista, o inclusive si hablamos de desastres naturales también los hemos tenido, y recuerdo de manera muy significativa el caso del terremoto de Haití en el 2021, que generó enormes desplazamientos, no solo a México, sino a diferentes países de toda el área americana, ¿no? Entonces, son situaciones que afectan de manera muy importante y que vemos que cada vez tenemos más este tipo de afectaciones. Luego, entonces, la gobernanza migratoria debería de entenderse como una forma local primero, pero después regional, de poder entender el conjunto de leyes, de políticas o prácticas que pudieran facilitar una migración más segura, ordenada y en lo posible regular. Entendemos que esta situación es muy compleja porque no es una situación que se programa. Si se programara, sería seguramente seguro, ordenado y regular. Al no hacerse de esa manera, tendríamos que entender este conjunto de leyes o políticas de cómo las podemos prever y cómo los estados pueden actuar de formas regionales para poder determinar una gobernanza a nivel, primero nacional, decía yo, y después, dada la naturaleza de la migración, a una cuestión de orden internacional. Generar esquemas de migración, de cooperación internacional y de acuerdos, sobre todo vitales, para que esa gobernanza sea integral. Si los programas o los acuerdos se generan previamente a los desplazamientos, al menos ya se tendría una idea clara de cómo abordar la problemática. Es indudable que se tiene que iniciar con diferentes programas de cooperación de tipo regional, donde se asuman responsabilidad, importantísimo, de gastos en los que se han de incurrir o que los gobiernos tendrán que incurrir para encontrar soluciones sostenibles. Midiendo los impactos de la migración forzada, podemos entender que los países que tienen mayores afectaciones, desde luego, son los países destinos, pero no quiere decir que los países de origen no tengan también previstas algunas acciones que puedan en forma regional, decíamos, apoyar este tipo de procesos. La migración forzada pone a grandes cantidades de personas de manera muy rápida en otros territorios, y es por eso que programas previos de tipo regional pudieran ayudar en la atención de esta problemática. Algo que es quizá de lo más complejo de salvaguardar, en todo caso, es lograr la migración ordenada. Cuando la migración es forzada, toda programación de ayuda busca proteger a personas que sean más vulnerables, y ese sería el caso de todo lo que es este tipo de migración. Y es necesario tener planeación que pueda de alguna manera dar respuesta a a la desplazación, al desplazamiento imprevisto que pueda ocurrir de un país a otro. Eh, Finalmente, creo yo que podríamos afirmar que la gobernanza migratoria en el siglo XXI debería de ser una práctica obligada en el escenario internacional, una práctica que debiera de ser proactiva y multilateral, y que permitiera construir desde lo regional sistemas migratorios que beneficien en primer lugar a los afectados, a los migrantes, y con especial atención al migrante desplazado de forma forzosa, y entender que en este caso la migración no está siendo una elección. La migración es una consecuencia de actos que obligan a la población, a las comunidades, a salir del país de origen sin quererlo hacer, sino que se ven obligados a realizarlo por motivos de seguridad, decíamos, y de alternativas que les permitan tener un espacio donde puedan continuar su desarrollo, donde puedan continuar, eh, se va a oír extremo, pero donde puedan continuar su vida. Porque la vida es lo que está en riesgo cuando la gente sale de su país sin haberlo previsto. No es una cuestión de elección, es una cuestión de quizá la única alternativa. Con esto estaría cerrando mi ponencia. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro David Wilson, por tan interesante análisis y aportaciones. Estamos reuniendo algunas preguntas para hacerlas llegar al final de la mesa a todos en conjunto. Entonces, sin más, ahora vamos a escuchar a nuestro segundo ponente del día, el doctor Tomás Milton Muñoz Bravo, con la presentación titulada Crisis en el modelo de gobernanza migratoria internacional frente al aumento de los desplazamientos forzados. El doctor Milton es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, con orientación en Relaciones Internacionales y profesor investigador de tiempo completo adscrito al Centro de Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y al programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación son política y procesos migratorios en Norteamérica, Centro y Sudamérica, así como en la Unión Europea y África. Es analista de procesos políticos y de integración en América Latina y el Caribe e integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Rosario y en la Universidad Complutense de Madrid. Adelante, doctor Milton, le cedo la palabra. Dana, muchas gracias, muy buen día. Un placer estar con nuestros colegas, con el público y especialmente un agradecimiento tanto al doctor Edmundo Hernández Vela como a la doctora Ana Pérez por la invitación. Vamos a profundizar precisamente a continuación sobre lo que significa la gobernanza. Pero yo no puedo hablar de gobernanza si no antes empiezo precisamente con el gobierno, con lo que significa el proceso de toma de decisiones que se tenía específicamente hasta antes de lo que fue la década de 1990. Si me lo permiten, voy a compartir en este momento algunas diapositivas para poder ilustrar los puntos que voy a desarrollar. En primer término, me encanta recordar a Lelio Mármora, ya falleció, un académico argentino, que él impulsó mucho precisamente la posibilidad de cooperar para resolver crisis. Y en primer término tenemos que, bueno, en mi caso tengo que señalar que una de las clases que más me marcó en mi vida precisamente fue con Lelio Mármora, quien señalaba, crisis son las provocadas por lo que hacen o dejan de hacer los gobiernos frente a las migraciones. Las migraciones per se, ya se ha señalado de forma previa, forman parte esencial de lo que es la historia y el desarrollo de la humanidad. Por ende, básicamente es un proceso incluso natural de los seres humanos. Sin embargo, lo que sí existe, decía Lelio Mármora, es una desgobernabilidad para atender a lo que era en ese entonces ya poco más del 3% del total de la población, que eran básicamente personas viviendo en países diferentes a los que nacieron. Entonces, en síntesis, ¿en qué consistía este modelo de gobernabilidad? Muy simple, básicamente se ponía en el centro a los estados y a las políticas soberanas para gestionar quiénes entraban y quiénes salían de su territorio. Y sí se dejaba cierto margen para, por ejemplo, negociar algunos acuerdos, convenciones, pactos y llevar a cabo trabajo también de cooperación a través de algunas organizaciones internacionales gubernamentales. El problema de este modelo de gobernabilidad, que sobre todo estuvo impulsado, reitero, hasta la década de 1980, fue que se centralizaba demasiado en lo que era el papel del Estado-nación, por ende, sin tomar en cuenta ni siquiera a los propios protagonistas principales de las migraciones internacionales, que son los migrantes. Y en ese sentido, recordemos solamente que es cierto, todo aquel desplazado, forzado, básicamente es aquella persona que sale de su país básicamente por dos grandes condiciones. Una, por conflictos y número dos, por desastres naturales. Y si bien es cierto que muchos de estos desplazados son básicamente migrantes, no todos los migrantes pueden ser considerados, por ejemplo, refugiados, pero eso de manera posterior lo va a comentar a mayor detalle la doctora Isabel. Bueno, en este modelo de gobernabilidad, insisto, pues básicamente el Estado es el centro. Y producto de esa cooperación que se hacía, sí, a través de algunos acuerdos y convenciones, se generaron una serie de convenios e incluso de instituciones. No voy a explicar cada una, ustedes lo pueden ver en pantalla, solamente recordarles que es básicamente a partir de la Segunda Guerra Mundial que se empieza a hacer una reconfiguración a través de este modelo, insisto, de gobernabilidad
para atender lo que fueron los desplazamientos forzados, precisamente producto de la Segunda Guerra Mundial. Y esto permitió, por ejemplo, atender tanto a migrantes como a personas que calificaron como refugiados. En este caso, ustedes pueden apreciar básicamente en pantalla lo que significó esta evolución en cuanto al tratamiento internacional de lo que es la figura del refugiado, que terminó básicamente con la propia adopción de un protocolo sobre el Estatuto de Refugiados que permitió extender la protección que se daba ya a la Convención a través de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados. También en materia de migración, después de la Segunda Guerra Mundial, se trabajó en algunos convenios, por ejemplo, ante la Organización Internacional del Trabajo, se crearon también comités intergubernamentales que de manera posterior permitieron, sí, ya la fundación de lo que hoy conocemos como la Organización Internacional para las Migraciones en 1989 y que hace apenas algunos años ya se sumó como parte integral de Naciones Unidas como su agencia en materia de migración. Y bueno, se terminaría este proceso básicamente con la Convención Internacional sobre la Protección de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, pero insisto, básicamente bajo una perspectiva de gobierno a través de estados-nación. Bueno, esto dio ciertos frutos, sin embargo, no fue suficiente. Y es a partir de la década de 1990 que desde Naciones Unidas se empieza a hablar de la gobernanza. ¿Y qué es la gobernanza? Pues básicamente tiene dos elementos. Por una parte, sí es una función interpretativa, teórica, sobre cómo se debería de analizar a la sociedad internacional, pero también básicamente inició como un gran proyecto político. Y sí, es multinivel. ¿Por qué? Porque básicamente se atiende tanto a temas tradicionales como emergentes, pero con una participación de más actores para tratar de solucionar las problemáticas relacionadas, en este caso, con la migración y obviamente con el desplazamiento forzado. ¿Cuáles son los elementos más importantes? Les ofrezco esta definición operativa de lo que es la gobernanza. Básicamente es este conjunto de ideas y estrategias para resolver problemas comunes e implementar mecanismos con la participación de diversos actores. ¿Y cuáles son estos actores? Pues básicamente empezaríamos desde Naciones Unidas, con la colaboración de los estados, de las organizaciones internacionales gubernamentales ya existentes, pero con la participación también activa de organizaciones internacionales no gubernamentales, grupos de la sociedad civil, sí empresarios, iglesias, pero también los grupos vulnerables. ¿Cuáles serían estos grupos vulnerables? Particularmente los propios migrantes o desplazados forzados. Y en la gobernanza migratoria, desde la lógica de Naciones Unidas, pues básicamente es un proceso que sí ya iba a utilizar las normas jurídicas que se habían generado, estructuras, organizaciones internacionales, para regular ese comportamiento de los estados y de otros actores, para básicamente garantizar derechos y obligaciones. El modelo a mí me encanta, me suena muy bien, atractivo. Sin embargo, al final voy a hacer una crítica de por qué no está funcionando este modelo de gobernanza. Pero antes solamente para recordar, en el caso de la Organización Internacional para las Migraciones, como pueden apreciar, sobre todo en el caso México, nos habla precisamente de este procedimiento, es decir, de recuperar tanto convenios, convenciones, normatividades internacionales para gestionar los flujos migratorios bajo una lógica que ese es el gran problema, una lógica de seguridad, de orden, que no necesariamente significa dignidad. ¿Y qué pasa particularmente con ACNUR? Que es otra organización muy importante que básicamente se dedica, como todos lo sabemos, a proteger a aquellas personas que sí han sido recibidas en terceros estados bajo una protección específica que es la de refugiado o solicitante de asilo. Y básicamente para la ACNUR es, ¿qué representa la gobernanza? Sí aliviar la presión de los países de acogida, no únicamente a aquellos que son de tránsito o aquellos expulsores, no, también a los de acogida, particularmente porque la mayor parte de los desplazamientos forzados se está realizando entre países sur-sur en la actualidad. También fomentar la autosuficiencia de los refugiados, que significa que puedan tener un trabajo digno, que puedan desarrollarse en la sociedad de acogida. Pero aquí es donde empiezan algunos problemas desde este enfoque de la gobernanza a través de ACNUR y de la OIM. Uno, ampliar el acceso a las soluciones en terceros países. Suena bien, ¿cuál es el problema? Que esto ha dado una carta abierta para que países particularmente desarrollados, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea, en lugar de recibir
a los refugiados o solicitantes de asilo, simple y llanamente decidan enviarlos a otros países donde no necesariamente se van a respetar sus derechos humanos. Y finalmente, bueno, qué maravilla pensar en el apoyo para facilitar las condiciones de retorno en su momento de los refugiados y desplazados. Sin embargo, ¿dónde hay problema? Uno, insisto, cuando se permite la posibilidad de que haya terceros países seguros para recibir a personas que están huyendo de sus países, esto no garantiza nada. Por el contrario, simple y llanamente facilita a que países, insisto, sobre todo desarrollados, que no desean ni a inmigrantes ni a solicitantes de asilo y de refugio, se deshagan de ellos y no cumplan con sus compromisos internacionales. El siguiente elemento, reitero, que me preocupa básicamente son estos controles de seguridad que están apoyando tanto a ACNUR como a la Organización Internacional para las Migraciones. Es decir, están utilizando biométricos y están utilizando otro tipo de tecnologías para fichar a las personas que han tenido que salir de sus países de origen. Esto, claro, si lo defendemos desde una perspectiva de Estado-Nación, uno diría que básicamente es por asegurar su seguridad, no necesariamente. ¿Quién garantiza que esos datos no sean utilizados de mala forma? Bueno, desde la ONU básicamente se está promoviendo este modelo, insisto, de gobernanza en la actualidad y nos habla de esta cooperación multinivel, de enfocarse en las causas, entender las necesidades, que suena maravilloso, y utilizar, insisto, estos marcos normativos e institucionales que ya existían. Y por eso es que básicamente uno de los elementos más importantes en esta nueva lógica de gobernanza, pues básicamente son los pactos sobre migración y refugio que se firmaron en 2018. Por cierto, Estados Unidos no participa en ninguno de los dos. Y en ese sentido, ¿cuál es el objetivo principal? Y es donde el modelo está fallando. En generar migraciones ordenadas, seguras y regulares. Ya hablamos aquí de forma previa que las migraciones, sean desplazamientos forzados o no, pues básicamente hay una serie de situaciones multifactoriales que nos están obligando a cada vez un mayor número de personas a salir de sus lugares de origen para buscar nuevas oportunidades y subsistir. ¿Cómo te vas a ir, por ejemplo, si eres un hondureño que está sujeto a la violencia por parte de la mara salvatrucha, donde no hay gobiernos eficientes, donde no tienes trabajo? ¿Cómo te vas a ir de manera ordenada y segura a otro país? Eso es imposible. Y en lugar de facilitar la protección de seres humanos que en este momento simple y llanamente sus vidas están en riesgo, se les complica. Y ya para ir cerrando, si me permiten, hay otros críticos de la gobernanza como modelo, básicamente por este enfoque que se centra sobre todo en la seguridad y el control. Les dejo dos. Uno de ellos es Eduardo Domenech, argentino, que básicamente señala que la irregularidad desde el modelo de gobernanza se observa como un gran problema que debe de prevenirse y por eso se le da carta abierta a gobiernos para, desde la lógica de la seguridad, simple y llanamente violentar sus derechos humanos. Silvana Santi básicamente nos señala, es otro tipo de gestión migratoria, pero básicamente enfocado en el control y da más poder a los estados. Es decir, reitero, aunque se vende como un modelo para garantizar los derechos humanos de los migrantes, no está siendo aplicado de esa manera. Básicamente porque lo promueven como modelo único y además, insisto, Estados Unidos y la Unión Europea particularmente apelan constantemente al orden y a la seguridad para cerrar sus fronteras, en lugar de afrontar sus compromisos internacionales desde la Segunda Guerra Mundial, entre ellos la Convención sobre Refugiados. Y para ir cerrando, ¿por qué no funciona, particularmente para los desplazados, este modelo? Porque esta gobernanza migratoria, incluida también en la parte de refugiados, pues hay una prevalecencia de una visión estatocéntrica. Y el Estado, como todos lo sabemos, particularmente su primer función es tratar de garantizar su subsistencia. Por eso es que cataloga o califica a todo aquel ser o actor ajeno a su entorno como una posible amenaza. Y es por eso que se está utilizando también este enfoque, reitero, desde una lógica de poder y de dominación y obviamente de seguridad. ¿Qué les digo de los liderazgos irresponsables y populistas que estamos teniendo hoy en día? En donde básicamente se pone al migrante como al gran enemigo, como al que crea todos los problemas, en lugar de afrontar las situaciones que ellos mismos han creado. Dos ejemplos por antonomasia. Uno, Donald Trump, el gran populista, que ha hecho básicamente de los migrantes un botín electoral y a quienes culpa de todos los males habidos y por haber.
pero en Europa abundan los ejemplos. Es más, no quiero extenderme demasiado, solamente señalar que personajes como Víctor Orbán en Hungría o incluso movimientos de ultraderecha en Francia, básicamente están obteniendo una gran cantidad de votos culpando a los migrantes de problemas que no existían y básicamente sin reconocer que hay una gran culpabilidad del propio Estado en el que se encuentran, de su propia sociedad, pero es mucho más fácil buscar archivo expiatorio. Finalmente, reitero, no hay un reconocimiento tampoco al desplazamiento medioambiental hoy en día y eso es una de las situaciones que en los siguientes años va a generar mayor cantidad de desplazamiento forzado y particularmente va a afectar sobre todo a países subdesarrollados. Hay, insisto, un aval a terceros países seguros y colaboración con biométricos por parte de la OIM y ACNUR. ¿Y esto qué es lo que está provocando? Que países como Estados Unidos firmen supuestos acuerdos con El Salvador para tener una gran cárcel en donde están enviando, violentando todos sus derechos a supuestos inmigrantes que son malvados, por decirlo menos. Y también ha permitido en el pasado que, por ejemplo, Turquía se haya convertido en un gran repositorio de solicitantes de refugio que no quieren, que deseaban llegar a la Unión Europea, pero la Unión Europea no los quiere. Y reitero, los pactos siguen en una lógica de orden y seguridad y por eso, como gran reflexión, señalo que ante las condiciones tan adversas que estamos viviendo hoy en día, migración es producto básicamente de varios factores, entre ellos la guerra, entre ellos también situaciones políticas, sí la economía, pues ¿cómo puede haber una movilidad humana que sea ordenada, segura y regular? Es prácticamente imposible. Entonces, y para cerrar y agradecer de nueva cuenta la oportunidad de discutir estos temas, hoy en día se tiene que reconstruir esta percepción de la gobernanza migratoria porque no está funcionando y está siendo utilizada particularmente por ciertos liderazgos para imponer sus agendas y maltratar a los derechos de los migrantes y particularmente también a los desplazados forzados, algunos de ellos que sí tendrán la protección como refugiados o de posiblemente solicitantes de asilo, pero no el grueso. Gracias de nueva cuenta y dejo de compartir en un instante. Muchas gracias, doctor Milton. Sin duda, como usted lo mencionó, uno de los principales retos que los estados han tenido y que hasta la fecha no han logrado atender debidamente son las causas de los desplazamientos forzados y también es una de las mayores deudas que se tiene con la población migrante. Entonces, agradecemos mucho su valioso análisis y damos paso al turno de la doctora Leticia Calderón Chelius, nuestra tercera ponente del día, quien preparó la presentación titulada ¿Por qué tienen que ser forzados los desplazamientos humanos cuando la migración es un derecho? Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por el Flaxo México. Es profesora e investigadora del Instituto Mora. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, coordinadora académica de la Maestría en Sociología Política del Instituto Mora y especializada en procesos migratorios, derechos políticos de los migrantes, relaciones México-Estados Unidos, migración forzada y ciudades interculturales y hospitalarias. Ha sido docente en distintas instituciones nacionales e internacionales de educación superior y directora de tesis en su especialidad. Actualmente coordina proyectos como De la Ley a la Ventanilla de Atención, prácticas, visiones y comportamientos de los servidores públicos a cargo de todo tipo de programas que atienden a la población migrante extranjera en la Ciudad de México, SECTE y Ciudad de México. También coordina el proyecto Solidaridad en las comunidades de recepción de población en condiciones de migración en Harvard Instituto Mora desde el año 2025. Como activista ciudadana es presidenta del Patronato de Sin Fronteras IAP desde el año 2020 y fue miembro del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación a partir de agosto de 2023 a 2025. Adelante con su presentación, doctora. Muchísimas gracias, les agradezco la invitación y sobre todo poder compartir algunas ideas que están ahí revoloteando en el aire y sobre todo, digamos, nos ponen en una situación de máximo estrés en el momento actual porque hablar de estos temas de repente es como muy, digamos, se está hablando desde la teoría, desde el escritorio, desde donde estamos viendo,
Pero uno, ni siquiera estoy diciendo salir a la calle, prendes la computadora y te das cuenta de lo que está pasando ahí, que no tiene nada que ver con el correlato que estamos discutiendo en el sentido de la vida cotidiana. Y a eso voy, a llamar la atención y hablar desde un lugar que tal vez no es desde el esquema de las relaciones internacionales, que tiene una pulcritud muy interesante, pero que al final de cuentas, y por eso el título de la presentación no es sino una provocación, y es esto, ¿no? ¿Por qué tienen que ser forzados los desplazamientos humanos cuando la migración es un derecho? Bueno, pues yo creo que ese es justamente el punto, que tenemos que poner en duda y discutir la idea misma de derecho a la migración. O sea, es una falacia y es parte de la historia que nosotros nos hemos contado como ideal, como meta, como faro a seguir, pero que en realidad no tiene un correlato y no lo ha tenido nunca, porque no existe el derecho a la migración. O sea, puede estar en los estatutos, eso yo no lo voy a discutir, puede estar en toda la normatividad de los derechos humanos, pero en tanto no hay un derecho a la inmigración y por tanto, aunque haya la obligatoriedad de los estados frente a la respuesta que firman, que participan en esta movilidad, bueno, pues lo que vemos, y no lo vemos solo ahora, aunque hay que ubicarse en el momento actual, en la crisis que estamos padeciendo, porque es una crisis total, lo que está ocurriendo desde quien sería el referente, digo, siempre con las discusiones y las dudas, pero en términos digamos, a quien se observaría para ver cómo que se trabaja el tema del asilo, la parte de la migración es Estados Unidos. Y hoy hay una crisis total de ese modelo y, por tanto, no podemos seguir hablando del derecho a la migración. Creer eso es tener una inocencia que parte de un desconocimiento de la realidad. Y en eso, una de las cosas que también quiero mencionar es que si la migración es muchas cosas menos un derecho, lo que vemos es que además ahora la movilidad, y qué bueno que se refuerce la idea de la migración no deseada en el sentido de forzada, efectivamente, pero ahí entran muchos otros temas que creo que tenemos que empezar a discutir desde otros esquemas. Por un lado, desde mi punto de vista por lo menos, hay una suerte de, digamos, ubicar y discutir, analizar, estudiar la migración como las categorías que finalmente lo jurídico establece. Entonces, se es migrante laboral o tiene ciertos derechos y ciertos alcances, o es una persona refugiada, hay asilo, hay exilio como momentums que dan una protección internacional de otro calibre. O se es ahora ya nómadas digitales, que uno ya no sabe si eso es migración laboral o no lo es, o los expats que niegan, ¿no? Se construye también un apelativo para negar la condición misma de trabajador migrante, cuando se es trabajador migrante, tal vez de otro perfil, no agrícola, por decirlo, pero hay una condición en la cual esta generación de autodenominaciones muchas veces de las comunidades también tiene una suerte de escapar del prejuicio que se ha cargado al tema migratorio, porque lo migratorio se ve como eso, como una condición de precariedad, y en ese sentido, pues al final de cuentas, las condiciones jurídicas que genera el derecho, pues que tiene esa necesidad de poder ubicar y seleccionar, digamos, las formas en que va a responder a cada uno de los grupos, cada una de las demandas, pues se hace notorio, ¿no? Ahí está, y es importante la clasificación, pero portar esa clasificación, mantener esa clasificación y además, digamos, hacer alegoría de esa clasificación jurídica, no social, no sociológica, no cultural, yo creo que es parte de una condición que nosotros desde otros planos hemos acompañado y hemos tergiversado también. Nadie es permanentemente refugiado, tal vez su categoría jurídica sí, pero hay un momento en que hay todo otro proceso y por tanto una forma también de establecerse frente a esa sociedad para exigir derechos. Y en cambio, cuando se es solamente esa categoría, y es parte de lo que creo que hay que rebasar, porque si no, entonces ese derecho a la migración se queda simplemente en eso, en las categorías jurídicas. Sobre todo cuando tenemos una figura como el refugio, del cual me quiero enfocar porque es la figura jurídica por excelencia para establecer la migración forzada, aunque ahora ya tenemos estas nuevas figuras jurídicas como el desplazamiento forzado interno,
que también ya reconoce una suerte de movilidad al interior de los países por condiciones que se consideran forzadas. Y este es el punto, que esa figura jurídica no ha cambiado, digo, se vio obligada a mantenerse por la realidad internacional, pero la otra es que mantiene la piedra angular de esa figura, para acceder a esa figura jurídica, es demostrar el miedo creíble de quien argumenta que tiene razones para emigrar y por tanto recibir una condición de refugio. Y ese miedo creíble carga en la persona, en el sujeto víctima, la condición de convencer a ese otro jurista, juez de asilo, el juez que va a dictaminar, o el funcionario, en el caso mexicano ocurre así, el funcionario que finalmente dirá, me late que sí está en peligro, o la condición no es suficiente como para que, digo, afortunadamente en casos como México ya tenemos otras figuras jurídicas también, que por lo menos se van a la condición humanitaria para decir, bueno, tal vez no cubre el espectro del miedo horroroso que puede sentirse, porque el miedo es subjetivo, al final de cuentas también, ¿no? A lo mejor no tienes que demostrar toda esta condición de una violencia que fue directamente hacia ti, pero está en el aire, como para poder considerarte víctima, que es lo que estamos viendo en el mundo contemporáneo, con este 4% de personas que radican fuera de su lugar de nacimiento, que esa es toda otra falacia, pero bueno, vamos a quedarnos ahorita en eso. Y creo que este es un punto que es importante, porque esa piedra angular del miedo creíble descarga, decía yo, en la víctima toda la condición de que al final se dé un veredicto a su favor o no en ese reconocimiento en la parte del refugio. Y esto hace muy difícil el asunto, porque al final de cuentas la migración forzada contemporánea, bueno, me voy a ubicar en eso, lo que pone en duda y en riesgo es al propio Estado, porque es al propio Estado y el contexto internacional, las mismas Naciones Unidas, no hablo ahorita de la ONU, sino de las naciones, que han reconocido este engranaje jurídico internacional, pues se pone en duda, porque si la migración es forzada y la migración, digamos, busca en este contexto, en este marco jurídico, poder hacer digamos, el reconocimiento de lo que las leyes mismas dicen y de lo que la inmensa mayoría de los países han firmado desde hace mucho tiempo. Hablaba yo de la parte de refugio. Bueno, en América Latina ni qué decimos, estamos con la Cartagena 40 y más en este momento, pero la otra es quienes no han firmado. Y aquí pues todos somos conocedores de este tema, pues no ha firmado Estados Unidos. Estados Unidos, que hoy por hoy, insisto, es quien está una implosión en términos de mostrar la incapacidad o los límites de su propia viabilidad en términos de su discurso de modelo democrático. Digo, enfocándome en el tema migratorio, sin duda. Nosotros podemos discutirlo porque hay una cuestión donde hay una elección, hay un porcentaje muy importante que avala ese modelo, pero en términos de lo migratorio internacional que nos hemos dado por más de 80 años, pues esa crisis es evidente. Y la omisión del Estado sí nos lleva a una cuestión que es tal vez de carácter más sociológico, incluso filosófico, y se la dejamos a los que están en ese marco, pero tengo que mencionarla, y es, no todos salen, a pesar de marcos y de condiciones muy precarias y muy violentas. El extremo de la migración precaria en su momento ha sido México, el país de mayor emigración migratoria considerada laboral, por diferencia salarial, ¿no? Digo, ya sobra decir que esto tiene que ver con una geografía y una historia compartida con el país más rico del planeta, sí, pero esto también permite ver, y lo sabemos bien, que no todos se desplazan y hay muchas formas de responder a la violencia. Pero insisto, aquí el gran ausente, o en todo caso, el que tendría que estar en el buró de los acusados, es el propio Estado. Porque cuando algunos salen, vamos a pensar, yo me acordaba del caso de Michoacán. En su momento es una suerte de personas que salieron del país y siguen saliendo de sus comunidades hacia un desplazamiento forzado que se ubica en otras partes del país que consideran, vaya,
más seguras. Se van de Michoacán a Baja California, uno de los estados que tiene índices de violencia muy alto, a pesar de que obviamente ha habido grandes avances en términos económicos, por ejemplo, el salario mínimo y todo, pero en términos de violencia tiene estándar. Entonces, ahí hay como una incongruencia, por lo menos en lo inmediato. Y la otra parte es, acuérdense las autodefensas. Las autodefensas fue exactamente el momento contrario a el exilio, y es, me atrinchero y resisto. Ninguna está bien, ninguna debería existir, ninguna debería de ser, pero la realidad es que también frente a la propia violencia, a la propia circunstancia difícil de afrontar, sea como víctima individual o colectiva, hay diferentes respuestas. Y en ese sentido, sí creo que es importante, yo no lo quiero dejar de pasar aquí, y es que este marco jurídico sí obliga a pensar en un nuevo modelo migratorio que tendría que estar pensándose ya no desde las coordenadas de las que estamos hablando, porque muchas veces, digo, no sé si muchas veces, pero desde mi punto de vista, se exacerba este modelo, además muy recientemente firmado, hace un par de años, de una movilidad segura. Recuérdenme del mantra del modelo de esta ordenada, segura y regular, ¿no? Ya me la sé así. Pero es importante reconocer que ese modelo también, insisto, se basa en lo jurídico. ¿Ordenada en qué? Usted es refugiado, usted no lo es y no acredita, y eso supone una gestión para el Estado, pero no para las personas y ni siquiera para las sociedades, ¿eh? Porque aquí hay una serie de cosas que creo que también se incorporan a esto, que no es solo el léxico, sino también las maneras de instrumentar. Es pensar lo de terceros países seguros, cuando los terceros países seguros son a su vez países que expulsan de una manera muy importante o que tienen por lo menos una migración como su circuito histórico, económico, social, que también es una vía de movilidad y digamos totalmente legítima para quien la emprende, pero que al final de cuentas no representan ese ideal de lugar al cual las personas necesariamente quisieran estar, porque del cual están a su vez saliendo otras. No sé si existe alguna, por cierto, en el mundo, porque también luego tenemos la fantasía de los países casi que los nórdicos, no nada más, pero bueno, ese es un tipo de experiencia. Y la otra es el mantra de la integración, el supuesto también de invertir en procesos que se dicen de integración, porque la integración es un proceso a muy largo plazo y tiene que ver con muchos elementos y muchos niveles en los cuales la subjetividad, pero también el entorno, pues define ese proceso. Y al final de cuentas, la intencionalidad de generar marcos de integración también obedece a la idea de generar digamos, que de estos países de paso o de tránsito puedan ser quienes alberguen, aun cuando no tengan la figura del tercer país seguro. O sea, que sean lugares donde se generen todas esas condiciones supuestas, ¿no? Porque, insisto, lo de integración es un proceso mucho más complejo, y ahí las agencias internacionales tienen un papel importante, y estamos hablando de las Naciones Unidas, en una inversión muy dirigida a ciertos procesos que se ubican en la intención de generar, pues justamente, marcos de contención, pero que a su vez, nada más pensemos en México para no irnos más lejos, para a su vez poder ubicar a la gente, retenerla en un lugar y al final de cuentas, digamos, esa misma sociedad genera sus salidas forzadas, sus movilidades internas, y entonces, bueno, está lejos de poder considerarse ese lugar seguro, ordenado y regular al cual tendría o podría ubicarse quienes a su vez han sido catalogados jurídicamente de una manera o de la otra. Entonces, desde mi punto de vista, estamos en tal nivel de crisis en el modelo migratorio, porque todas las coordenadas cambiaron de lugar con un elemento adicional, casi que del día de hoy. Es tremendo, ¿no? Porque el nivel de violencia física que estamos viendo en las detenciones, que en todo caso podrían tener una legitimidad jurídica en la intención de un Estado de decir, bueno, yo a las personas que han acreditado su condición de irregularidad en mi país y que ya han tenido un llamado a presentarse ante las autoridades migratorias,
como se consideró iba a ocurrir con bueno, digo, ingenuamente quienes lo creyeron, ¿no? Con digamos, el llamado en Estados Unidos a reordenar su proceso migratorio. Bueno, lo que estamos viendo es una suerte de cacería de brujas por condición étnica que tiene una, digamos, condición violenta muy visible, muy, muy ruda, cuando los derechos humanos parten de un principio que es la no violentar físicamente al otro, sino darle el crédito a un juicio y a una presunción de inocencia. Eso está roto en este momento. Y les voy a decir que es muy probable, porque tenemos un sesgo del famoso algoritmo, ¿no? Y es el famoso, ¿no? Que tal vez nos lleva a seguir como expertos, como que seguimos estos temas, a que veamos mucho más eso y no otras experiencias que pueden estar pasando en la sociedad estadounidense como en cualquier otra. Sin embargo, con pocos o algunos casos que estén ocurriendo en vivo y a todo color, a plena luz del día, a los ojos de todo mundo, son suficiente ejemplo para poder decir que hay una situación que se ha desbordado y que el tema de la tortura, lo que es exactamente lo contrario, la otra cara, ¿no? La oposición a los derechos humanos, ¿verdad? Está a nuestros ojos y le añado el elemento de Medio Oriente. Entonces, eso que se ha roto, llevado al marco de lo migratorio, tiene que obligarnos a repensar y parte de nuestra discusión, no tanto a repetir no solo el marco del debate que está ahí, que es muy prudente, porque las Naciones Unidas mismas, ahí sí como ONU, están en una seria discusión de cómo reinventarse. Yo no digo de desaparecer, por supuesto que no, pero sí en un marco de cómo se reinventa frente a un poder que al mismo tiempo no solo los doblega, sino los disminuye en un sentido de legitimidad, de prestigio, de reconocimiento, de una condición en la cual pues están, digamos, ¿no? Los portadores de la presidencias, de los primeros ministros de los países, son ninguneados de una manera que nos deja perplejos. Y eso no puede estar fuera de este debate, aun cuando haya una intencionalidad de discutir digamos, desde la elegancia que nos dan las relaciones internacionales y el marco jurídico que está ahí. Entonces, mi llamado es a que ¿por qué tienen que ser forzados los desplazamientos humanos cuando la migración es un derecho? Porque la migración no es un derecho. Y con esto concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Leticia, por su análisis. Me parece muy interesante esto que plantea sobre la inexistencia del derecho a migrar como tal, ya que considero que evidencia una contradicción entre la libertad de movimiento que se enuncia en muchos marcos internacionales y las restricciones reales impuestas por los estados. También coincido en que el sistema de refugio, al basarse en la necesidad de demostrar el miedo, reduce una experiencia profundamente subjetiva y compleja a un criterio burocrático que muchas veces termina excluyendo a quienes realmente necesitan la protección. Agradecemos mucho sus aportaciones y finalmente damos paso a la participación de la doctora Isabel Gil Everaert, quien preparó la ponencia titulada Un breve panorama de la movilidad forzada en el mundo actual. La doctora es profesora de tiempo completo en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, donde desde el 2025 coordina el Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos. Isabel es doctora en Sociología, maestra en Humanidades y Pensamiento Social y licenciada en Ciencias Políticas. Desde el año 2022 es parte del Sistema Nacional de Investigadores con la distinción de Investigadora Nacional Nivel 1 y su investigación está enfocada en las intersecciones entre movilidad, género, desigualdad, sociología del tiempo, métodos cualitativos de investigación y políticas públicas. Pertenece al Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, SUDIMER, al Seminario de Estudios de Tiempo Social de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM
así como al Seminario de Teoría y Metodología del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Le cedo la palabra, doctora. Adelante. Muchas gracias, Dana, y muchísimas gracias al doctor Hernández Vela y a la doctora Pérez Aparicio por la invitación y bueno, ya a mis colegas que me precedieron. Voy a compartir mi pantalla, eh, esperando que se vea. Eh, entonces, bueno, pues como ya han discutido bastante las personas que me precedieron, yo cuando se me invitó a esta mesa pensé un poco en, pues, algunas de las cosas que yo pienso constantemente en mi trabajo, que tiene que ver, pues, con varias de las cosas que han hablado sobre gobernanza y otra serie de ideas, y con algunas de las reflexiones que compartía la doctora Calderón Chelius de las categorías y de cómo pensamos, categorizamos, organizamos a las personas en situación de movilidad en el mundo actual. Entonces, nada más para, como punto de partida, quería compartir algunas de estas ideas como clásicas o tradicionales o más utilizadas que se han utilizado para entender y clasificar las migraciones y movilidades en el mundo. Hay un montón de teorías y muchísimos autores y autoras que han utilizado estas ideas, pero algunas de las principales, digamos, explicaciones de por qué las personas se mueven de diferentes lugares vienen desde teorías como la economía no clásica, que habla de decisión de individuos racionales, motivaciones económicas, de un lugar, una teoría donde el Estado está básicamente ausente, ¿no?, en la explicación de por qué la gente se mueve y por qué la gente no se mueve también. Después la nueva economía de las migraciones, donde hablamos de decisiones de familias que quieren mitigar el riesgo y pues también tiene una motivación económica para moverse. También el Estado estando ausente. Luego ideas como el mercado de trabajo segmentado, donde los países desarrollados siempre van a tener, digamos, una demanda de trabajo permanente, eh, y entonces las trabajadoras y los trabajadores migrantes son quienes, digamos, satisfacen esta demanda permanente de trabajo. Y aquí el Estado existe, pues, un poco como pues, reclutador de trabajadores y trabajadoras. Después tenemos, bueno, la teoría de sistemas mundo, donde ya se habla de una estructura, digamos, mundial jerárquica, donde hay países del centro, periferia, etcétera, etcétera, y eso configura las movilidades en el mundo, tiene una perspectiva histórica, y aquí se empieza a hablar ya de política y poder como factores importantes para explicar las movilidades. Una de las críticas que se hace a la teoría de sistemas mundo y estas teorías estructurales tiene que ver con que pues, las personas migrantes no aparecen, no tienen agencia, no pueden decidir. Las teorías de capital social, que es esta articulación de agentes con diversos intereses, y se habla aquí de interacciones de redes e instituciones, es una teoría más a nivel, digamos, meso. Y luego se propone esta teoría de las causas acumuladas, ¿no?, que dice que, bueno, que la migración se va sosteniendo con el tiempo y entonces las primeras personas que salen tienen más dificultad, digamos, para migrar, pero conforme se establecen tanto redes sociales como conocimiento, como procesos ya de contratación en ciertos lugares, cambian las políticas públicas, la migración con el tiempo sería cada vez más fácil. Y esta teoría pues trata de tomar en consideración factores desde lo micro, lo meso y lo macro. Este repaso muy breve y casi pues sí, bastante superficial de estas teorías, lo que nos hace pensar es que de alguna manera llevamos muchos años pensando en cómo poder explicar estas movilidades en el mundo y qué es lo que está detrás de las personas, por qué se mueven y a dónde se mueven. Actualmente, ya lo mencionaba tanto el primer ponente como creo que también Milton y Leticia, hay pues, dependiendo a quién le preguntemos, pero cerca del 3.6% de la población mundial se considera migrante internacional. Este es de resultados del informe 2024 de la Organización Internacional para las Migraciones. Y ahí hay digamos, 281 millones de migrantes internacionales que se contabilizan en 2020, donde hay ciertas categorizaciones entre mujeres, hombres, niños y niñas, trabajadores migrantes, e incluso se considera las personas migrantes desaparecidas. Eso, como podemos imaginar, pues 8.500, a pesar de ser una cifra alarmante, es probablemente mucho menor a la que existe en realidad. Y después este mismo informe habla de personas desplazadas, es decir, que se habla de personas que han tenido que dejar los lugares en los que habitan por diferentes razones. Y ahí vemos que pues, de esos 117 millones de personas a finales de 2022, la pues, gran mayoría son personas que se han desplazado internamente, muchas veces poblaciones de las que se habla muy poco, tanto en el país como en el mundo.
y que sin embargo son pues la gran mayoría de las personas que han tenido que desplazarse de manera forzosa por conflictos, violencia, desastres naturales y otro tipo eh, pues sí, de cosas que llevan a las personas a desplazarse de manera forzada de sus lugares de origen. Ahí también están las personas refugiadas y quienes están solicitando asilo o protección internacional de alguna u otra forma. Entonces, pues una de las, digamos, de las cosas que podemos ver a raíz de estas cifras, de las estadísticas y de cómo se cuenta la historia de la movilidad en el mundo, tanto históricamente como actual, es que hay una categorización, pues, importante, una división importante entre personas migrantes y personas refugiadas. No voy a entrar en muchísimo detalle en esto, ya lo hablaron mis colegas anteriormente, pero las personas migrantes normalmente son quienes se considera que salen de los lugares de origen o de sus hogares por, por voluntad propia, ¿no? Y lo pongo entre comillas porque quiero un poco problematizar esa idea de lo voluntario y lo forzado como una dicotomía absolutamente clara. No existe una definición, digamos, global, un consenso en torno a la definición de quién es una persona migrante. Eso ya lo decía la doctora Calderón Chelis cuando hablamos de, pues, quién es migrante, quién no es migrante, quién es eh, expat, quién es nómada digital, quién es persona trabajadora migrante, etcétera, etcétera. Pero sobre todo se ha asociado, al menos en términos académicos, con la movilidad laboral, la migración. Y después existen las personas refugiadas. Para las personas refugiadas sí hay una definición consensuada en términos legales, establecida pues en la Convención del 51, luego en su protocolo del 67 y en instrumentos regionales como la Declaración de Cartagena para Latinoamérica, y se asocia sobre todo esta definición con la persecución por parte de agentes del Estado. Vamos a ver que eso después se ha ido ampliando o cuestionando en diferentes contextos, pero se considera una migración forzada, es decir, que ninguna persona refugiada decidió irse, sino que fue forzada a irse, y, eh, y por lo tanto, pues es, digamos, considerada sujeta de protección internacional. Eh, y una de las preguntas que yo pues me hago, y creo que no soy la única evidentemente que se hace, es pues qué tan útil es seguir pensando la movilidad contemporánea en términos de movilidad forzada y movilidad voluntaria o personas migrantes y refugiadas, como si pudiéramos muy claramente distinguir a estas más allá de las categorizaciones legales. Y con esto en mente me he encontrado con algunos planteamientos pues contemporáneos más alternativos y con nuevos enfoques para entender pues con todo lo que está pasando en el mundo, qué sí nos puede ayudar a tener elementos pues analíticos y nuevas teorías y nuevos enfoques para entender estas movilidades. Uno tiene que ver evidentemente con la interseccionalidad y con la interseccionalidad en la explicación de los movimientos en el mundo. No podemos pensar, o casi nadie se mueve únicamente por una causa que se pueda separar de todo lo demás. ¿Por qué? Porque la realidad no está separada, porque los procesos económicos no están separados de los procesos políticos, que no están separados de los procesos demográficos y sociales. Cuando hablamos, yo hago trabajo de campo, sobre todo en frontera sur y frontera norte de México, y cuando las personas te cuentan sus narrativas de por qué salieron de sus países, empiezan con lo que tal vez consideran la causa principal, por ejemplo, pues me quedé sin trabajo. Y es, bueno, un motivo económico. ¿Por qué te quedaste sin trabajo? No, pues porque me extorsionaron y no pude pagar la cuota y entonces quemaron mi negocio. Entonces, bueno, ahí hay una motivación que tiene que ver con violencia y con factores sociales. Pero además, pues, ¿por qué tenía ese negocio que apenas llevaba 2 años operando en la ciudad? Porque yo antes vivía en el campo, pero por la sequía, por el corredor seco de Centroamérica, tuve que dejar mi lugar en el campo y dejar la agricultura para dedicarme al comercio, y entonces me enfrenté con esto. Y ahí empezamos a ver pues toda una serie de entrelazamiento de factores que motivan la movilidad, en donde ya sería difícil decir que esta es una persona que es una migrante económica, pero tampoco es solo una persona que está huyendo de una situación de violencia, también efectivamente tiene necesidades económicas y además su movimiento puede estar atado pues también con políticas, con factores ambientales, con políticas públicas y con otra serie de factores. Entonces, una de las principales herramientas que a mí me ha resultado útil es esta idea que plantea David Fitzgerald, que es el continuum de compulsión. Y lo que dice es, pues las migraciones y desplazamientos ocurren todas dentro de un continuum de compulsión donde podemos posicionar cada caso empírico que estudiamos como algo que se opera, digamos, dentro de este espectro de menor a mayor compulsión. Entonces, todas estas, digamos, textos que tengo abajo de la flecha de este espectro, podríamos pensar, bueno, la migración laboral
que se categorizaría normalmente como una migración voluntaria en menor compulsión, pues en un estado de las cosas como el que habitamos ahora, con condiciones de desigualdad brutales, con condiciones de explotación muy importantes, con pocas oportunidades laborales para ciertos grupos en ciertos contextos. Entonces, la migración laboral no necesariamente es voluntaria. Sin embargo, tampoco podemos mandarla hasta el último lugar del espectro si queremos considerar que hay ciertas posibilidades de toma de decisión y de agencia de las personas en términos de la decisión, la planeación, a dónde irse y cómo irse. También la migración laboral está muy impactada por las políticas migratorias, las posibilidades de migrar de manera regular o tener que hacerlo de manera irregular, la posibilidad de acceder a cierto tipo de visas, pero también la posibilidad de hacer migraciones temporales, por ejemplo, como cuando existió el programa Bracero, y lo que impacta la migración laboral cuando termina ese programa Bracero y cuando las personas son pues obligadas a interrumpir estos patrones de migración circular y temporal. La reunificación familiar, pues es mayor o menor compulsión. Podría pensarse que cada que queremos, que si queremos reunificarnos con nuestra familia, estamos decidiendo migrar para reunificarnos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ahora tengo varios casos de personas que han, en su trayecto hacia Estados Unidos, de los últimos años, han pasado por todo Centroamérica, llegan a México. Y, por ejemplo, un caso de una familia venezolana donde el padre se queda en México para pagar el viaje de su familia a Estados Unidos. Su familia entra a Estados Unidos de manera irregular, es detenida y deportada a Venezuela, y ahora él va a regresar a Venezuela para reunificarse con su familia. Yo no sé si yo nombraría eso pues una migración voluntaria de reunificación familiar. Y así con todas estas diferentes, digamos, casos empíricos que podemos posicionar en este continuum de compulsión. Otra lectura que a mí me gusta y que, bueno, que sigo mucho el trabajo de Saskia Sassen es la idea de la pérdida masiva del hábitat. Y aquí Sassen hace un análisis más estructural e histórico, donde habla que la consolidación de este capitalismo dominado por la lógica financiera ha llevado a patrones de violencia, destrucción y apropiación en muchos lugares del mundo. Esto pues, se ha materializado, por ejemplo, en procesos de colonización, de imperialismo y extractivismo, que han llevado a algunos países a pues, endeudarse fuertemente para poder entrar a esta, pues digamos, a esta ola mundial o global del desarrollo impuesto o pues operado por los poderes más poderosos, digamos, del sistema global de la sociedad internacional. Esta empuje hacia el desarrollo ha implicado pues deudas que se pagan y se cobran intereses de manera selectiva, y que eso ha detonado pues que haya un impacto en la inversión en infraestructura, en hospitales, escuelas, otros objetivos orientados al bienestar de las personas en estos países, que lleva a expulsiones extremas. Y las expulsiones extremas son estas personas que no solo tienen que irse de manera forzada por estas fuerzas estructurales que les empujan, sino que además pierden el hábitat, es decir, pierdan este hogar o esta posibilidad de retornar. Ya no haya que retornar. Y lo que dices es que se hacen es que estas expulsiones y que estas nuevas formas de movilidad extrema en el mundo no son una falta de orden, no son una excepción, sino que son este nuevo orden de la movilidad en el mundo, que tiene que ver pues con la desigualdad, con la violencia, con el extractivismo y con las formas en las que diferentes pues naciones, pueblos o comunidades están siendo impactadas por estas dinámicas capitalistas. Y aquí podemos pensar, por ejemplo, en Haití y la deuda histórica que ha tenido Haití después de su independencia y cómo eso ha impedido, por ejemplo, el desarrollo de las instituciones o de la posibilidad de Haití de ser resiliente ante cosas como los terremotos o como otra serie de cosas, pero también la deuda en países centroamericanos, el extractivismo en ciertos países pues histórico como forma de invitarles al desarrollo y los impactos que esto ha tenido en estos países y en las migraciones que hoy vemos o desplazamientos que hoy vemos. Otra noción tiene que ver con la idea de las trayectorias complejas. A veces cuando pensamos en migración o en refugio pensamos origen, tránsito, destino y en todo caso retorno, como una trayectoria lineal donde se ve, bueno, las causas de origen llevan a que las personas sean expulsadas o que decidan irse a otro lugar por las causas de atracción en el destino, y pensamos en las migraciones y movilidades como esta trayectoria lineal. Lo que se ve cada vez más en el mundo son trayectorias complejas, caóticas, donde no queda muy claro cuál es el origen, no queda muy claro si los espacios de tránsito son tránsitos, si son destinos temporales. Tenemos personas que salen, por ejemplo,
De Venezuela pasan 5 años en Colombia, de Colombia hacen un tránsito a través de la selva del Darién, a través de Centroamérica, llegan a México, se establecen en México un par de años para después volverse a mover, para luego retornar a Colombia, para volver a hacer el tránsito hacia Estados Unidos. En esas trayectorias complejas, no podemos pensar que hay una sola motivación o una sola causa de estas migraciones que nos permitan decir son personas migrantes o son personas refugiadas. Es movilidad forzada o es movilidad voluntaria, sino que hay una mezcla y un entretejimiento de toda una serie de condiciones que hacen que esas dos categorizaciones, a mí me parece, no expliquen gran cosa. Y que categorizarlas eso como migrantes o como refugiados, pues es, digamos, útil en términos normativos y legales, porque pues al ser categorizadas como personas refugiadas tienen acceso a toda una serie de protecciones, pero en términos de entender teóricamente lo que son sus desplazamientos, no necesariamente explica todo lo que está sucediendo. Y finalmente la noción de los regímenes de movilidad contemporáneos, que son pues tal vez una aproximación distinta a la idea de gobernanza de las movilidades y decir, bueno, ¿cómo se está gestionando o administrando esta movilidad a lo largo bueno, en todo el mundo actualmente? Pues a mí me parece útil pensar en esta idea de los regímenes de excepción de Schmitt como algo que está volviéndose un poco, como dice Sassen, no es la excepción, sino que es el nuevo orden. Y el pensar en cada vez más el apelar de los diferentes gobiernos del mundo hay una crisis, hay una cosa excepcional, por lo tanto hay que tomar medidas excepcionales. Eso, bueno, lo podemos ver tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? Esta idea de tenemos una invasión, tenemos una crisis, nuestro Estado, pues digamos, instituciones no pueden más, por lo tanto vamos a tomar estas medidas que al final lo que hacen es implementar medidas excepcionales como las deportaciones express, como el cierre del sistema de asilo, como los terceros países seguros, como lo que está haciendo ahora Estados Unidos de mandar a solicitantes de asilo en Estados Unidos a Uganda, a que ahí lleven a cabo sus procesos de asilo, o las deportaciones a la cárcel para personas terroristas en El Salvador, de personas sin un juicio previo y sin ningún tipo pues de prueba de antecedentes penales o criminales. Todas estas medidas excepcionales están fundadas en la idea de este régimen de excepción, a través de decir, la situación es tal que no podemos pues, lidiar con ella de manera pues, normal y con las instituciones y marcos que existían anteriormente. Y aquí entran algunas nociones como la idea de la violencia legal o la construcción social de la ilegalidad y la ilegalidad como una categorización política, y ahí podemos hablar, por ejemplo, de esta denominación de las personas migrantes como personas terroristas y lo que eso implica al posicionarles como sujetos ilegales en términos identitarios, la externalización de fronteras y la expansión de las fronteras del norte global a otros lugares del mundo como una medida de controlar los flujos migratorios, pero también los flujos de personas refugiadas y solicitantes de protección internacional. Esta idea del neo-refoulement, que es pues una violación o una forma creativa de violar el principio de no-refoulement de la Convención del 51, donde personas solicitantes de asilo de protección internacional se regresan a otro lugar que no es necesariamente el lugar del que vienen, para que ahí sigan sus procesos de asilo, argumentando que el Estado pues, de recepción o de destino no tiene la capacidad de procesar lo que les decía de Uganda, pero también los protocolos de protección a migrante, por ejemplo, implementados en México. Es decir, yo quiero solicitar protección internacional en Estados Unidos y Estados Unidos me regresa a Matamoros a esperar mi proceso de... Entonces no me está regresando al lugar del que yo huyo, que puede ser Honduras, puede ser Guatemala, El Salvador, Venezuela, Haití, pero me regresa a este pues, lugar intermedio para no hacerse cargo y dejarme ahí en una especie de limbo. Y luego la imposición pues, de esperas, atrapamiento y inmovilidad a lo largo del mundo y de diferentes maneras, que de alguna manera gestionan estas movilidades. Y aquí quiero recalcar lo que decía el profesor Milton en términos de esta idea de la migración segura, ordenada y regular, y pensar cómo esto, que es parte de estos regímenes de movilidad contemporáneos, no se asemeja a una idea de migración ni segura, ni ordenada, ni regular, y cómo esta idea de la inmigración segura, ordenada y regular asume que las personas pueden planear, tomar decisiones y seguir procedimientos institucionales que en sí mismos están siendo violentados constantemente por los regímenes que los implementan. Entonces, bueno, ahí la contradicción entre el discurso de la migración segura, ordenada y regular y las políticas que implementan todo menos la regularidad, la seguridad y el orden. Y otra de las cosas que creo que es importante, y con esto me gustaría empezar a acercarme a la conclusión,
que es la importancia que se ha dado recientemente también al estudio de la inmovilidad. Es decir, también pensar en quiénes no se mueven y por qué, quién no tiene la posibilidad o la capacidad de migrar o de desplazarse o de vivir de situaciones de violencia o de riesgo. También la idea del derecho a permanecer, es decir, no todas las personas quieren irse y entonces quienes se quieren quedar, ¿cómo se pueden quedar sin que se les destruya este hábitat o la posibilidad de una vida digna? Las situaciones de espera de atrapamiento, las detenciones indefinidas y esta idea del desplazamiento prolongado, el protracted displacement, que es tener a cada vez más millones de personas en el mundo que están en situaciones de desplazamiento que nunca terminan. Generaciones enteras que viven en campos de personas refugiadas cuando deberían de ser espacios temporales para llegar a una solución permanente, personas que viven en tránsito durante 20 años porque van desplazadas de un lugar a otro. Entonces, bueno, creo que tengo aquí una última diapositiva, pero ya me la voy a brincar porque se me está acabando el tiempo. Les agradezco mucho su atención y la invitación una vez más. Muchas gracias, doctora Isabel, por sus grandiosas aportaciones. Me parece muy relevante el enfoque interseccional que plantea para el estudio de las migraciones, porque justo creo que permite entender que las causas de la migración no son lineales ni únicas, sino que entrelazan factores económicos, políticos, ambientales, de género, entre otras, lo cual evidencia los retos jurídicos y a nivel social que se tienen sobre la visión tan generalizada de las personas en movilidad, así como de las dinámicas del capitalismo global que generan desplazamientos que ya no pueden verse como excepciones, sino como parte estructural del sistema actual. Agradecemos mucho nuevamente su ponencia para todos nuestros asistentes y a continuación vamos a abrir el espacio para preguntas y comentarios que hemos ido reuniendo a lo largo de nuestra transmisión. Tenemos algunas cuantas, entonces voy a juntar una primera ronda de 5 preguntas, si les parece bien, y después vamos a dar espacio para que sean respondidas. Y si tenemos aún tiempo, que me parece que sí, vamos a abrir una segunda ronda. Entonces voy a leer algunas de las primeras. Junté las primeras dos que van dirigidas para el doctor Milton, ya que son bastante parecidas. La primera por parte de Yutsiri Kupa, quien pregunta, con respecto a la migración ordenada, sabiendo que no puede ser ordenada ni segura, ¿cómo podemos hacer para que la OIM y el ACNUR puedan reformular su modelo de gobernanza y así ajustar los problemas que nos competen hoy en día? La segunda, por parte de Cristian Yani, estudiante de Relaciones Internacionales, quien pregunta, si la migración se ve menos como un derecho y más como un modelo a gestionar, ¿cuál considera que es el principal cambio normativo que podría hacer la OIM para garantizar una movilidad humana realmente segura y ordenada? La tercera va dirigida a la doctora Leticia por parte de Junuen Castillo, quien pregunta, ¿qué debería cambiar en las políticas de refugio para que no solo sean un trámite, sino una verdadera protección para las personas migrantes que huyen de la violencia, persecución o condiciones extremas en sus países de origen? Y tengo una cuarta y quinta que van dirigidas hacia todos los ponentes para quien quiera contestarlas. La primera por parte de Andrea Hurtado, estudiante de Relaciones Internacionales, quien dice que le gustaría saber su opinión sobre cómo los estados pueden garantizar realmente el enfoque de derechos humanos en contextos donde la migración se criminaliza y los migrantes son vistos más como una amenaza que como sujetos de derecho. Y la última, ¿creen que el actual manejo de su crisis migratoria por parte del gobierno estadounidense llegue a una situación de insostenibilidad? Y de ser así, ¿qué medidas consideran que tendría que tomar la administración de Trump para gestionar este conflicto? Entonces, adelante a quien quiera iniciar con las respuestas. Gracias, doctora Calderón. De manera muy breve, sí quisiera aprovechar para señalar que, como bien señaló la doctora Leticia Calderón, no existe per se el derecho a migrar, sí existen derechos para los migrantes. Es importantísimo que se violenten, es diferente, pero siempre partimos, incluso nosotros mismos como mexicanos, de que para salir de nuestro país
lo podemos realizar siempre y cuando sea por los lugares, que pueden ser garitas, que pueden ser incluso puertos, que determina el Estado mexicano para realizarlo. En cuanto a este enfoque de la Organización Internacional de las Migraciones y ACNUR, quiero ser muy breve. Sí entiendo perfectamente que ante la imposibilidad de que Unión Europea, Estados Unidos, por mencionar solo dos ejemplos, puedan hacer valer los derechos humanos de los migrantes, respetarlos. Lo que están haciendo OIM y ACNUR básicamente es replegarse para de alguna manera sí participar en los procesos migratorios de los que están formando parte a su vez tanto Estados Unidos como la Unión Europea. Además, también entiendo que en esta lógica de Estados-nación y de financiación, de quienes reciben mayor apoyo, o al menos antes de que llegara Donald Trump, de quienes recibían más apoyo estas dos organizaciones, eran de Estados Unidos y por eso es que participaban de alguna manera para dar los avales incluso sobre terceros países seguros. Entendiendo eso, obviamente sí puedo decir que esto no está funcionando porque a pesar, insisto, de que se están replegando a los intereses de Estados Unidos, de la Unión Europea, se siguen violentando los derechos humanos de los migrantes. Particularmente, reitero, en el caso de Turquía, estamos incluso apreciando que se utiliza esto como una moneda de cambio, es decir, le llega una cantidad de recursos de la Unión Europea para que Turquía se mantenga como una gran cárcel para posibles solicitantes de asilo y de refugio. Y cuando no hay una buena negociación entre Turquía y la Unión Europea, lo que hace el gobierno de Erdogan básicamente es abrir la llave y permite que fluyan personas desde su frontera para llegar a la Unión Europea. Entonces, sí considero que se tiene que replantear, se debe de realizar, pero también entiendo lo complicado que esto puede significar. Entonces, en síntesis, sí es necesario modificarlo, pero sobre todo para lograrlo se necesita tener menor dependencia del dinero que proviene de estas dos fuentes. Entonces, ese también es otro reto, porque en un mundo que cada vez está menos dispuesto a gastar en beneficio del respeto a los derechos humanos de terceras personas, bueno, es complicado, pero si queremos que la OIM y ACNUR tengan mayor independencia, necesitan ampliar sus fondos y no depender particularmente de Estados Unidos, que sin importar quién esté en el cargo, simple y llanamente los utiliza también como instrumentos para velar por sus propios intereses. Con esto termino para tener tiempo para los demás compañeros. Gracias. Tomo la palabra entonces, el relevo aquí nada más, yo creo que en total sintonía, bueno, yo creo que de las formas que, primero, este asunto de cómo está rebasada la figura del refugio, porque la figura del refugio se ha vuelto una de las formas de migrar cuando es un reconocimiento, digamos, no es una visa, es un reconocimiento jurídico, es un estatus jurídico, y entonces en ese sentido, pues obviamente lo que se necesitan son abrir nuevas formas, digamos, multiplicar las formas de migración, porque a pesar de lo forzado de la migración en todas las condiciones, no hay, digamos, los motivos sí cambian de acuerdo a lo que se pensaba originalmente de la figura del refugio. Y en ese sentido, pues lo hemos visto en Estados Unidos y es muy obvio en nuestro país que se ha cargado totalmente la forma de acceder a documentos por la vía del refugio cuando ese no sería el sentido jurídico. Por tanto, pues o sea, se puede seguir insistiendo en que eso no es lo que tendría que ser, pero la realidad es que ha sido. Y esta es una de las cuestiones, que se permita, que se repiense, que se plantee. Ayer a mí me tocó en la Cámara de Diputados comentar a propósito de un libro, y yo lo que decía es, no entiendo por qué en México no se ha dado y no se da, y no lo damos, y no lo hacemos, una gran jornada de regularización migratoria. En nuestro país hay mucha gente que no tiene documentos, pero porque no tiene el refugio, porque a lo mejor no hizo no hizo el papeleo, porque no pensó que se iba a acabar quedando, y al final de cuentas el propio Estado no tiene el seguimiento de lo que implicaría incorporar esas personas a la vida visible del país. Un poco lo que le pedimos a Estados Unidos, que ahora menos que nunca se está dando. Eso es un punto que creo que es importante. O sea, los marcos jurídicos que sí le corresponden al Estado, y entonces que los ejerza. Y aquí hay una cuestión que me parece súper interesante de debatir, que, bueno, nada más la dejo mencionada, que decía el doctor Milton, y es el hecho de que, bueno, sí, el derecho a migrar,
pero es más bien a salir, que ese es el detalle. O sea, los estados, digamos, vamos a pensar en México, te otorga, que tú puedes irte por la libre, el estado mexicano no te obliga a quedarte en el país, no está prohibido salir, pero la vía, digamos, vamos a decirlo legal, es a través de un pasaporte que el estado emite y que te da el permiso de salir del país, en el entendido que tendrías que conseguir también la visa de ese otro lugar al que vas, o si no hay necesidad de visa, pues no, ¿verdad? O sea, te tienes que atener a los marcos legales de ese otro lugar de destino. Pero, y también puedes hacerlo por la libre y digamos que esa es una condición, no necesitas el pasaporte mexicano y al final, pues tampoco hay una condición que te punitiva en contra de esa salida libre, pero no vía la regularidad, digamos, la regularidad jurídica. Entonces, los estados, nuestro estado te permite salir, no te lo penaliza, pero eso no implica que te da el derecho a emigrar. De facto, digo, es un prurito ahí, si podemos entrar en el juego de qué implica irte y entonces quedarte, pero al final de cuentas no es que el Estado mismo te esté dando el derecho a emigrar, simplemente te está dando el derecho a salir. La decisión de emigrar e establecerte por más tiempo, bajo las condiciones que sean y por las razones que sean, ya es una decisión de la persona que no tiene y no necesariamente consigue el derecho a inmigrar. Por tanto, como no hay ese derecho, no hay en ese sentido, ¿no? Digo, y creo que es muy importante porque al final de cuentas son de las cosas que tal vez no habían hecho una cierta presión, pero hoy son claras. Porque hay mexicanos, me comentaban que hay 6 millones de personas, a mí me parece que es una cifra muy alta, que tienen o han tenido, han salido del país con visa de turista, ¿no? Con un pasaporte mexicano y se han establecido en Estados Unidos, lo cual Estados Unidos considera que viola sus leyes, porque traspasan el tiempo de la estancia. Pero las personas argumentan, algunas, pues vaya, es parte del debate, que migraron con documentos, porque salieron y con un permiso de turistas y con un permiso de salir del país. Entonces, es toda esta parte donde el marco jurídico ya queda rebasado, porque la realidad además se multiplica por millones, no son casos aislados. Entonces, la situación es cómo lo enfrentas, o con estas barreras de violación a derechos humanos que está ejerciendo en este momento Estados Unidos, o efectivamente en un reconocimiento de una realidad que está ahí. Vaya, es todo otro debate. Y lo último, es complicado el tema de los países que han jugado a esto de tercer país, porque hay los que no lo han hecho y de facto también entran en esto. Turquía, El Salvador, es un caso que explícitamente ofrece su territorio, le cobra a Estados Unidos y ahí está la posibilidad de que, digamos, mandes a tu gente, además tu gente indeseable en el sentido de una punitividad que de repente no existe. Y digamos, el castigo es, porque Turquía es detener a la gente, mantenerla ahí, con toda la problemática que implica. El Salvador es abiertamente una cárcel, ahí sí. Entonces, estamos en un marco complicado en este sentido porque esto que podría haber sido, digamos, de pesadilla, de película de estas de Hollywood, de la distópica, ¿no? Es lo que estamos viendo en este momento. Entonces, está ahí como ejemplos de lo que también tenemos que tomar como lo que no pensábamos que podría pasar desde el marco legal internacional y está ocurriendo. Y la dejo ahí. Sí, bueno, atendiendo, creo que fue de las últimas preguntas y tiene que ver con lo que toca la doctora Calderón. La parte de Estados Unidos de cómo resolver la problemática, pues desde luego no con lo que está haciendo, no con las deportaciones masivas, no con la participación de las Fuerzas Armadas, no con la expansión de la detención de los migrantes, no con el hecho de incluso tratar de imponer que la gente que migra, cuando la tienen, permanezca en México mientras les definen su estatus migratorio.
Pues no, esa no es la salida, pero eso es todo lo que se está implementando, todo lo que está violentando la parte de los derechos humanos de los migrantes. No es una salida válida y me parece que no va a cambiar mientras el actual gobierno de los Estados Unidos tenga o lo siga presidiendo Donald Trump. Eh, ¿Por qué? Porque es claro que se ha manifestado en ese sentido durante todo su mandato. Y no es tanto el hecho de que hoy esté Trump y aplique estas medidas, porque si nos fuéramos a la parte numérica, en la parte de las deportaciones, para citar un ejemplo concreto, se dieron más en periodos demócratas, incluso como el de Obama o el de Biden, pero es la forma y la afectación a los derechos humanos que se está gestando en los Estados Unidos lo que es preocupante en la forma en que se ha venido realizando. Me parece que también se combina, y por eso hablaba yo de lo que ocurre de forma regional, en que no hay un acuerdo real de pretender políticas conjuntas en el tema migratorio, porque unos van en un sentido, unos gobiernos, y otros gobiernos van en otro sentido. Lo que pasa en Europa con el caso de Turquía, lo que pasa con el caso de Estados Unidos y América Latina, México, El Salvador, son políticas que a veces son completamente eh, distintas. Y mientras no haya un acuerdo en ese sentido, vamos a seguir viendo que chocan las políticas de un estado con otro estado. Y el caso de la OIM, cuando no se dan acuerdos de forma regional, es muy difícil crear políticas conjuntas de forma global. Ese es, creo yo, parte del problema. Entonces, ¿cómo lo va a resolver Estados Unidos? Difícilmente, creo yo, bajo este escenario lo podría resolver. Bueno, no, yo creo que yo no tengo mucho más que aportar a lo que ya contestaron, así que mejor espacio para más preguntas si es que hay más. De acuerdo, muchas gracias a todos. Y sí tenemos una segunda ronda de preguntas. Voy a igual leerlas todas y podrían tomar el uso de la palabra conforme se dio el orden de las ponencias, si quieren, para tener un poco más de organización. La primera va dirigida hacia la doctora Isabel y dice, ¿cómo podríamos repensar las políticas migratorias para que no sigan tratando a las personas migrantes como excepciones o problemas, sino como sujetos políticos dentro de un proceso global de despojo y reconfiguración territorial? La segunda va dirigida hacia el doctor Milton por parte de Samuel Díaz, quien es licenciado en Relaciones Internacionales y menciona que está haciendo una investigación sobre la juventud migrante, por lo que pregunta, ¿de qué forma podemos integrar a los jóvenes migrantes en México para contrarrestar a que se unan a grupos criminales como redes criminales sexuales o de narcotráfico? Y las últimas dos son, bueno, la primera es aprovechando lo que mencionó la doctora Leticia, pero como pregunta abierta para todos los ponentes, tomando en cuenta que los casos que se han presentado en donde las personas que se encuentran en Estados Unidos que asisten a sus citatorios para continuar con procesos de regularización y ya saben de antemano por experiencia de conocidos que serán detenidos, ¿qué se puede hacer desde la sociedad internacional para intentar parar estas detenciones que ponen entre la espada y la pared a las personas, ya que si no acuden estarían incurriendo con sus procesos de regularización, pero si acuden saben que van directamente a su detención? Y una última también para todos por parte de Mariana Hernández, quien pregunta, ¿cómo impactan los cambios en la política exterior y las tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos en la gestión de los flujos migratorios? Doctora Isabel, tú que fue la primera. Ah, bueno, entonces si quieren yo empiezo. La primera pregunta de cómo podríamos repensar las políticas migratorias para que no sean excepciones. Creo que una parte, por eso es importante el pensar cómo entendemos estos flujos, porque estos flujos se traducen en leyes y se traducen en políticas. Entonces, yo creo que hay una parte que es empezar por no pensar siempre la migración como un problema a resolver, sino como una realidad
a incorporar, digamos, a la realidad social mayor de las sociedades en términos económicos, políticos, culturales, demográficos, etcétera, etcétera. Eh, la otra es pensar, como decía la doctora Calderón, que las categorías que tenemos y los sistemas que tenemos no están alcanzando para lo que está sucediendo en el mundo. Y entonces, si la única opción que tienen las personas para integrarse en las sociedades es solicitar la condición de refugiados, a pesar de no necesariamente entrar como en esta categoría formulada desde el 51, entonces, ¿qué otras vías hay de incorporar a estas personas migrantes, desplazadas, etcétera, a la vida cotidiana? Entonces, nuevas categorías legales o nuevas formas de, pues, de incorporación y de migración. Y por otro lado, hay una parte que yo no sé bien cómo traducir esto a una política, pero es entender las movilidades no como algo que empezó hoy. Muchas veces pensamos, bueno, pues es que estas personas se vuelven migrantes hoy que llegaron y cruzaron a Estados Unidos. Pero ese flujo de personas migrantes no es algo que comenzó el día de hoy, sino que tiene toda una historia política, económica, estructural y obedece a una serie de factores que podemos pues también pensar e incorporar en las políticas. Y ahí es donde vienen, por ejemplo, todas estas ideas de combatir las causas de raíz de la migración, que es también pensar en corto, mediano y largo plazo. En corto plazo es qué hacemos con las personas que ya están aquí y cómo las integramos. A mediano plazo, cómo pensamos formas distintas de incorporar a quienes van a venir en los próximos años, décadas. Y a largo plazo es cómo hacemos que las personas puedan migrar o no migrar de maneras más dignas y seguras y que haya pues, posibilidades de permanecer en los lugares de orígenes sin tener que dejarlos por diferentes causas. Y creo que el pensarlo en tres temporalidades y en diferentes categorías nos puede ayudar, pues tanto como personas que lo estudiamos, pero también como personas que están pensando en políticas públicas y en respuestas a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Eh, y bueno, y los impactos de la política exterior en la política migratoria. Creo que se ha dicho bastante ya que, al menos en los últimos años, en los últimos sexenios, en México como que la política exterior y la política migratoria se han fusionado, al igual que en Estados Unidos. ¿No? De repente ya todos los debates, o sea, en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio están imbricadas con la migración, pero también con la seguridad nacional y con las decisiones que toman los gobiernos en otros aspectos. Entonces, pues creo que hay una parte que es igual y asumir que la agenda migratoria se ha vuelto pues digamos, un factor importante, una dimensión importante de la política exterior. Y la otra vez, pues, ¿qué tanto eso es una cosa buena o mala? Pues depende de cómo se maneje. Yo no tengo muy claro, pues sí, si es algo bueno o malo. Creo que depende de si esas negociaciones llevan a mejores condiciones para las personas migrantes, tanto en México como en Estados Unidos, pues es una cosa buena que tenga esa primacía en la agenda de política exterior. Si lo que se hace es pues posicionar a las personas migrantes como moneda de cambio para otras negociaciones, pues entonces no tanto, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ahí mis colegas que son más expertos en eso, a ver qué opinan. Gracias. Aprovecho para mencionar que coincido con el diagnóstico de la doctora Isabel, particularmente con algo que ya está ocurriendo en nuestro país, que sí es reclutamiento por parte de crimen organizado de personas que se encuentran de forma irregular en nuestro país. Lo primero que se necesita es obviamente reconocer la situación, reconocer que existen personas en condición de vulnerabilidad, varadas y que van a estar en nuestro país por mucho tiempo. Número dos, yo también considero que se pueden generar procesos de regularización migratoria para evitar precisamente que el sistema de asilo que contamos en México, bueno, particularmente el de asilo y de refugio, se vea sobrepasado. ¿Por qué? Porque si no hay una regularización no se puede generar un proceso de inclusión social. Y el proceso de inclusión social básicamente lo que permite es que las personas que se encuentren de forma indocumentada o de forma irregular en nuestro país sean sujetas a derecho. En el momento en que son sujetos a derecho, pueden acceder, por ejemplo, a un trabajo, pueden acceder, por ejemplo, a documentación, y eso es lo que puede evitar, a final de cuentas, número uno, evitar que caigan en mercados informales, porque también estamos observando central de abastos, en algunas tienditas, que están contratando a personas inmigrantes que están de forma irregular en nuestro país, pero que les pagan muy poquito, y eso también es un tipo de explotación. ¿Y qué decir de lo más grave, que particularmente es la extorsión a la que son sujetos los propios inmigrantes en condición irregular, incluso por autoridades en algunas partes de nuestro país,
o el reclutamiento, no solamente con fines de explotación laboral, sino también con fines de explotación sexual. En síntesis, sí se puede, insisto, reconocer que esto está ocurriendo en el país por parte de todas las autoridades en todos los niveles, y dos, generar procesos de regularización que lleven a su vez a procesos de inclusión social. Ya están aquí, no los van a poder sacar. Entonces, trabajemos con ello. Estados Unidos todavía va a tener a Donald Trump al menos durante 3 años más. Entonces, necesitamos generar las condiciones de convivencia y por favor, dejemos de utilizar el clásico, es que, ¿por qué no primero los mexicanos? Ya forman parte de esta sociedad. Entonces dejemos de pensar en términos parroquiales y yo recuerdo mucho una frase de la doctora Leticia Calderón. Muchas veces seguimos pensando a los estados-nación como si fueran nuestras casas y por eso es que evitamos que supuestamente la invadan otras personas. Pero lo siento, a mí nadie me ha dado las llaves de México y sí estoy conviviendo ya con personas migrantes y yo quiero que haya inclusión porque estoy conviviendo con ellos y porque sé que pueden aportar. Muchas gracias. A ver, pues le entro ahí, o no estaba el colega también, para no dar también chance, pero bueno, nada más algunas cosas que creo que, pues digo, todo es súper interesante, pero bueno, la pregunta de qué hacer en una situación que es realmente muy complicada porque es estar atrapadas las personas entre seguir un proceso legal, asistir a las citas que corresponden, que es lo que sugieren los abogados migratorios en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Digamos, si usted ya tiene un proceso, pues continúelo porque al final de cuentas ese es su derecho, y la condición de ser detenidos. Miren, yo creo que nos va a hacer mucha falta, y es imposible hacerlo ahorita, tener información sobre el tipo de personas que están siendo detenidas en esa condición. ¿Cuál es el motivo por el cual una persona, a pesar de haber llegado a un juicio y a pesar de presentarse de manera libre, al final de cuentas ha sido detenida? Lo que ha pasado es que incluso yendo con sus abogados que les aseguran que, bueno, yo voy y yo voy a argumentar y estoy protegiéndote, sea, digo, otra vez, el algoritmo, ojo con eso, porque tenemos también, no sé cómo, yo soy la más atrapada en eso, pero que te condiciona a ver esos casos de manera repetida, pero necesitaremos la data para poder ver cómo está, cuáles fueron los motivos, cuáles las razones, porque vamos a creer y confiar en que aún existe el Estado de Derecho. Yo creo que sí en Estados Unidos y por tanto eso se presta a respuestas también desde lo jurídico, o no, o ya llegamos al punto en que no. Entonces, la argumentación que pueda haber detrás va a ser muy importante para poder decir algo al respecto. Por lo pronto, es una situación tremenda de atrapamiento. Es muy probable, pero me estoy aventurando a decirlo simplemente, que se trate de personas que ya tenían alguna orden de detención y deportación y entonces se saltan la normatividad o el procedimiento, la migra, esperan a que acabe el proceso y los detienen. Un poco saben cómo se me ocurre, como cuando aquí ha ocurrido en México, que detienen a una persona que está abiertamente criminal y todo, y sale. Y entonces, pues ya la liberaron, le dieron un amparo en la madrugada, cosa que ya no va a pasar, por cierto, pero le dan en la madrugada y de repente salió. Y que la autoridad mexicana lo que empezó a hacer es, a ver, te espero afuera y te finco otro caso y digamos, no permito que se concrete todo el procedimiento. No sé si, digo, estoy usando un ejemplo que los mexicanos podríamos entender, los que seguimos la vida política mexicana, pero tiene que haber algo que lo justifique. Ahora, el nivel de violencia no lo justifica nada y además no lo sancionan. O las sanciones no corresponde a lo que por lo menos estábamos creyendo que es Estados Unidos sí respetaba. Entonces, eso es, yo creo que está por verse, analizarse y por lo pronto me parece una situación tremenda tener que presentarse ahí. Y lo único que sí quiero decir para cerrar, que creo que confundimos migrantes, no que confundamos, vaya, estamos en el aire, está en la discusión nuestra, hablar de migrantes con ser migrante o la persona que migra, forzado, o la discusión también ahí es muy profunda, con, qué es lo forcivoluntario también, ¿no? Que se dice, y lo indocumentado.
Si alguien es indocumentado, eso es una condición forzada de parte de los estados. O sea, ¿por qué no los documentan? O sea, ¿cuál es el punto? Cuando tú ves las filas para acceder a un documento en Comar, es obvio que la gente no quiere estar sin documentos. Están formadas porque lo que quieren es tener los documentos. Otra vez, se ha tergiversado la idea de un refugio como visa cuando es un reconocimiento jurídico supremo, superior, casi un logro universal que se dio hace 80 años y que no, que ha variado. Pero esa es la prueba de que la gente lo último que quiere es estar sin documentos. Entonces, de repente empezar a poner esto, ¿no? Que migra por múltiples razones, que por cierto, ni siquiera para gente con recursos es una cosa automática, no es de que, ay, ahorita me voy. Digo, es obvio que con ciertos recursos las personas resuelven de una manera tal vez distinta, hay muchas puertas que se pueden transitar de una manera diferente con recursos económicos y recursos también en términos de redes sociales, familiares, personales, digamos, de pertenencia a clase social, pero eso tampoco quita el hecho de que al final de cuentas se entra en un espiral burocrático que tiene un nivel de crueldad que es inexplicable. Yo muchas veces digo, 50% del dolor que padecen las personas que migran es por el filtro jurídico que experimentan. Aquí en México es la violencia que enfrentan, violencia criminal y la violencia burocrática. Y cárgale el origen o las razones de la propia migración, pero no tendría por qué ser. Y eso creo que es un dato para discutirlo también desde otros elementos, ¿no? Pero bueno, ahí. Muchas gracias. Profesor Wilson, no sé si quiere hacer alguna intervención. Sí, algo nada más muy puntual. Habría que entender que el problema migratorio, de acuerdo a esto de qué es lo que se puede hacer con Estados Unidos para las personas, vale la pena señalar que el problema ahora se está gestando en doble sentido, ¿no? Sí hay mucha migración hacia Estados Unidos, pero también empieza a haber migración de Estados Unidos hacia México. Y es curioso ver cómo ya hay naciones que le solicitan a los estadounidenses visados. Brasil, Tailandia, Marruecos, Emiratos Árabes, entre otros, ¿no? Entre los más importantes. El problema migratorio se está volviendo todavía más complejo y también sería momento de evaluar en qué forma estas condiciones que han citado mis colegas en el día de hoy también están afectando a pues, ciudadanos norteamericanos hoy en el estricto sentido de que ellos también ven la necesidad imperiosa de salir, los grupos criminales que se mencionaron, muchas cosas, es decir, las causas migratorias y el problema cada vez es más complejo. Y los países, mientras actúen de forma particular en la atención de los problemas migratorios, van a frenar las posibles alternativas y soluciones que se le puedan brindar a las razones distintas que genera el flujo migratorio como tal. Entonces, sí, es atender el problema y la situación bajo una óptica de sumarle a aquellas cosas que les afectan a países de salida y a los países de ingreso, desde luego, pero en la medida en que actúen de manera más colaborativa y cooperando, es como podemos encontrar alternativas de solución más reales. De lo contrario, se seguirán poniendo paliativos, parches aquí y allá, y no vamos a encontrar una solución más duradera y sobre todo más satisfactoria para todas las partes. Muchas gracias a todos por sus comentarios y por sus respuestas. Queremos agradecer especialmente a nuestros ponentes y extender nuestro reconocimiento por su valiosa contribución a esta sesión, así como agradecer a todos nuestros asistentes por su presencia y participación en esta mesa.
Antes de concluir, y a título personal, quisiera hacer una última intervención aprovechando la temática y el espacio para dar a conocer un proyecto en el que estoy participando en colaboración con 4 compañeras más, Briana, Paulina, Metziyali y Maricruz, quienes recientemente creamos una colectiva llamada Senderas. Esta es una colectiva autogestiva que trabaja por la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes en la Ciudad de México y actualmente contamos con un proyecto llamado Florecer, el cual busca contribuir a garantizar el acceso a la información, insumos y espacios seguros para la promoción de temas como salud menstrual y sexual para mujeres o personas menstruantes en situación de movilidad que se encuentran en la Ciudad de México. Este proyecto también fue seleccionado como beneficiario para recibir un apoyo por parte del INJUVE y nuestras principales áreas de trabajo son brindar el acceso a insumos para personas menstruantes, la difusión de información sobre los derechos y servicios a los que pueden acceder las personas en movilidad en Ciudad de México y trabajar con el tejido comunitario, impulsando actividades con las poblaciones de acogida que fomenten el respeto y la convivencia tanto con la población migrante como con la población local. Pueden encontrarnos en Instagram como @senderas.mx para conocer un poco más de nuestro trabajo y unirse o dar difusión al proyecto si es de su interés. Finalmente, sin más que agregar y agradeciendo nuevamente a nuestros ponentes y asistentes, damos por concluida exitosamente esta primera mesa y gracias a todos. Que tengan un excelente día y quédense en la transmisión para la segunda mesa del día en unos minutos. Muchas gracias, hasta luego. Felicidades por ese proyecto. Gracias. Cuídense mucho. Un abrazo.